y atendiendo a que hoy tenemos el último módulo de nuestro taller de archivos y gestión documental a cargo de nuestra querida maestra Areli Yamilet Navarrete Naranjo, a quien estamos totalmente agradecidas por la disposición de estar con nosotros durante estos 3 módulos. Quisiéramos iniciar de manera puntual el día de hoy porque hay tal vez muchas preguntas por hacer y bueno, no queremos abusar del tiempo tampoco de la maestra. Ya no leeremos otra vez síntesis, ya que lo hicimos en el primer módulo. Estaremos atentos a cualquier situación en el chat y les pedimos, por favor, que, bueno, los micrófonos estarán cerrados. Quienes no han puesto su nombre en el lado de abajo de la pantalla donde dice participantes, por favor pongan su nombre completo para que no aparezca solamente un número o el ID de su celular o cosas por el estilo. Por favor, atentos a lo que nos dirá hoy la maestra. Les agradecemos infinitamente a quienes están hoy con nosotros. Y bueno, estamos listas, maestra. Adelante, por favor. Gracias. Ya, listo, es que no me quitaba el mute. Muy buen día a todos, me da mucho gusto nuevamente estar aquí con ustedes a través de este medio, aprovechando las plataformas y aprovechando que estamos en casa. Bueno, primero, como les había prometido, traigo las preguntas que han hecho a lo largo de los 2 talleres pasados. Las junté por temas para poder dar tiempo también al taller, al módulo del día de hoy. Vamos a empezar con la primera. Me preguntaron mucho sobre si hay riesgo en el que, de que el papel guarde los virus, el virus COVID-19. Bueno, es una respuesta complicada porque el virus nos ha sorprendido mucho y lo que pensamos que no iba a pasar, ha pasado. Y como pensábamos que no nos podíamos contagiar, nos hemos contagiado. Y realmente me puse a investigar en la OMS, en la Organización Mundial de la Salud y todo, para ver qué tanto riesgo había. Y sí se señala que es posible que una persona se infecte por COVID al tocar alguna superficie con el virus, por ejemplo, con papel. Pero también se señala que el virus se mantiene activo muy poco tiempo en el papel, aproximadamente 30 minutos. Pero es un tiempo que no les puedo asegurar porque leí otras investigaciones y hablan de que el virus dura en el papel hasta 3 días. Entonces yo creo que ¿qué es lo adecuado y de lo cual sí estamos muy seguros? El implementar un protocolo. Ahora que todos regresemos a nuestras oficinas, que todos usen guantes y cubrebocas, para que todo el contacto que se tenga con el papel, pues evite también el contagiar una persona a otra. Entonces, no estamos muy seguras de cuánto dura el virus en el papel, pero sí estamos seguros de que si utilizamos un protocolo, podemos evitar algún contagio que pueda ser por medio del papel. Ahora, preguntan otra cuestión. Preguntan sobre guías para el expurgo de documentos. Para aquellos que no son, que no tienen conocimientos en técnica archivística, pues el expurgo consiste en retirar todos estos documentos repetidos e inútiles dentro de un expediente determinado. Ay, mi celular, perdón. En un momento. No tenemos como tal una guía que les pueda yo mandar como ejemplo, pero sin embargo sí les puedo dar una referencia de algunos institutos autónomos que tienen este tipo de procedimientos. El mejor ejemplo es el Instituto Electoral de Ciudad de México. Si teclean en Google Instituto Electoral de Ciudad de México documento de expurgo, les va a salir el documento y la guía que ellos utilizan para hacer este procedimiento. Si quieren más, ya antes de que terminemos, les paso todos los vínculos para que los tengan a la mano. Ahorita no los puedo compartir porque creo que tendría que dejar de compartir las diapositivas. Me preguntan sobre qué hacer con los archivos siniestrados. A ver, a veces tenemos casos de documentación siniestrada por causas ajenas o imprevisibles, como son los desastres naturales. En estos casos, lo que se tiene que hacer es dar aviso al Archivo General de la Nación. No lo den de baja, ¿ok? Porque son muchas de las preguntas que me hicieron. ¿Podemos dar de baja el archivo? No.
hay que dar aviso al Archivo General de la Nación. Tenemos 45 días para ello y tenemos que adjuntar ciertos requisitos, incluso la AGN te los va a pedir en cuanto des aviso, como es una copia del acta de levantamiento de hechos por el Ministerio Público, acta administrativa que debe contar con la firma del órgano interno de control y fotografías con sello y rúbricas originales de los funcionarios responsables que manifiesten cómo está ahora la documentación. Entonces, lo importante es que no la den de baja, hay que dar aviso a la AGN y el AGN nos irá señalando qué procedimiento continúa. Porque también es bien importante señalar que como una de las infracciones que señala la ley en el artículo 16 está el no publicar las actas que se levantan en caso de la documentación siniestrada. Entonces, para tener mucho cuidado, esas actas que se van a tener las tienen que publicar también de manera inmediata para que todas las personas puedan conocer lo que sucedió con la información. Ahora, otra pregunta. A ver, en documentos legales, contables y administrativos, ¿cuál sería su tiempo de vida o resguardo? Es una pregunta. Recordemos que en el taller 1 analizamos que cada documento tiene que ser valorado de forma individual. Voy a hacer un comercial, lo hago también más adelante, que estén más participantes, pero el día de, yo sí iba a decir mañana, pero no, el jueves de 10 de la mañana a 3 de la tarde, tenemos un taller nacional, Archivo General de la Nación, INAI y Sistema Nacional de Transparencia, en el que veremos en 5 módulos diferentes todos estos procedimientos. Vamos a empezar con la cuestión de normatividad, luego vamos a ver toda la cuestión de estructura que ya vemos aquí en el taller 2, luego vamos a ver los instrumentos de control y consulta, que muchos de ustedes me han preguntado que dónde pueden aprender. Bueno, en el taller vamos a tener un módulo especial de instrumentos de control y consulta, y luego vamos a ver temas de armonización. Entonces, para que lo agenden, es toda la mañana, aprovechemos ya los últimos días que estamos en casa, va a transmitirse por las redes sociales del INAI. Entonces, nada más se tienen que meter a YouTube INAI o a través de Facebook INAI y ahí lo van a poder seguir el taller. No se tienen que registrar, importante. Pregunta. Los titulares tienen que conformar el grupo interdisciplinario. Sí, sí se tiene que conformar el grupo interdisciplinario porque es algo que señala la Ley General de Transparencia, la Ley General de Archivos, no queda a discreción de los titulares, es una obligación legal. Y bueno, preguntan también relacionado con ello, si los enlaces que están encargados de los documentos o los archivos de trámite pueden conformar el grupo. Tienen que. De hecho, los encargados de cada una de las áreas de trámite forman parte conforme con el artículo 50, que señala, las áreas o unidades administrativas productoras de la información son integrantes del sistema, que además deban integrarse las que ya vimos, el área jurídica, la de planeación, coordinación de archivos, tecnologías de información, la unidad de transparencia y el órgano de control interno. Entonces, es obligatorio tener el grupo y por supuesto que las áreas productoras tienen que estar en este grupo. Tengo otra pregunta, ¿cómo voy con el tiempo? Bien. Hay una persona que me señala que ¿por qué si las diferentes normativas señalan la obligación de organizar, de custodiar y conservar la documentación generada, no se señala en las descripciones del puesto como parte de las actividades y funciones que realizan los servidores públicos? En muchas normativas sí lo señalamos, incluso en el IMAE, ahora que estamos reformando nuestros reglamentos internos, en nuestro apartado de funciones generales, de obligaciones generales, tenemos esta cuestión de la documentación, de que se debe custodiar, se debe respetar el ciclo de vida, se debe cumplir con los principios y bases. Entonces, lo pueden poner, no hay ningún problema. Y también tenemos mucha otra legislación que lo señala. Por ejemplo, en los estados, en las leyes de responsabilidades, viene en esta parte de la documentación de las obligaciones que tenemos como servidor público y por supuesto que también en las leyes de transparencia locales también viene la obligación de documentar y generar todos estos archivos derivados de las facultades, funciones y competencias. Si ustedes tienen la posibilidad de integrarlo a sus ordenamientos internos, como puede ser un reglamento interior,
está perfecto, porque de esta forma, de manera más directa, el servidor público conoce cuáles son sus obligaciones. Yo lo que les recomiendo mucho es que cuando se integre una persona al sujeto obligado, lo primero que tenga que hacer es que vaya con esta persona coordinadora de archivos para que reciba la capacitación correspondiente y le diga, mira, tú vas a estar en esta área de trámite, por lo tanto, tienes a tu cargo un archivo de trámite, esta es la forma en que se deben de clasificar los documentos, estos son nuestros instrumentos de control y consulta, déjame te digo qué son, te explico, y no tenemos luego un problema de desorden. Esa es una recomendación que les doy. Luego pregunta si la persona que está en la unidad de transparencia, perdón, pero es que están un poco revueltas las preguntas, puede ser también la persona que se encargue de coordinar los archivos. Ya les había comentado que no lo recomiendo nada. Además de que la ley señala que el coordinador de archivos debe de estar solamente en una persona, el de la unidad de transparencia, si nos vamos a que la cuestión de presupuesto y estructura no se puede, la persona de unidad de transparencia tiene muchísimas otras tareas. Debemos de quitarnos de la cabeza de que la persona que está en la unidad de transparencia únicamente contesta solicitudes. No, tiene que hacer muchísimas otras cosas, como por ejemplo, proponer procedimientos y ver todo lo relativo a transparencia proactiva. Tiene que recibir y difundir toda la información que tiene que ver con las obligaciones de transparencia. Tiene que, por ejemplo, promover e implementar todo lo que les comentaba de proactividad, de ver qué más se va a publicar aparte de lo que nos obliga la ley. Tiene que proponer procedimientos internos para mejorar el trámite de las solicitudes. Así que si a una persona de la unidad de transparencia le das además facultades de coordinador de archivos, no va a tener tiempo, o sea, no se puede. Además de que, como les comentaba, la ley establece que el coordinador debe hacer únicamente esas funciones, va a ser imposible para esta persona. A ver, ¿qué más? Preguntan si los coordinadores de archivos pueden sancionar y bajo qué artículo. Y también si las direcciones de archivo pueden sancionar. No pueden sancionar y ahorita vamos a ver qué es lo que procede. Justo este tercer taller vamos a ver qué procede ante algún incumplimiento a la ley. Otra persona pregunta, ¿quién audita a los sindicatos? También es un tema que ahorita vamos a ver con precisión. Otra persona pregunta si hay algún manual para comprender el lenguaje archivístico. Si hay, el AGN tiene un apartado de manuales en específico y hay manuales para todo, de baja documental, de transferencia. Ahorita terminando les paso las ligas. Además les recomiendo, en la Comisión de Archivos impulsamos mucho un curso que tenemos en línea gratuito y el cual puedes hacer una evaluación y te entregan tu constancia que acredita los conocimientos. También ahorita les paso la liga. Y también, por supuesto, el Sebinay, que es como el área de capacitación en línea del INAI, tiene muchos otros cursos que tienen que ver sobre archivos. Al final, les digo, les paso todas las ligas, ya las tengo anotadas aquí. Preguntan, ¿qué pasa si no tenemos la figura de coordinador de archivo? Ahorita también lo vamos a ver en esta cuestión de auditorías. A ver, aquí hay algo. ¿Se aplazará la fecha para la armonización de las leyes locales? No. No podemos aplazarla, ni el AGN, que es la cabeza en materia de archivos, puede aplazarla. ¿Por qué? Porque es un tema legislativo. Lo señala un transitorio de la Ley General de Archivos. Por lo tanto, si quisiéramos mover esta fecha que señala la ley, tendríamos que hacer una reforma. Entonces, no se mueve la fecha. Ahorita estamos bien apurados. Les comentaba a mis compañeras comisionadas que hemos estado toda la semana, todo el fin de semana, revisando iniciativas de leyes, hablando con diputados, moviendo todo para que salgan a la brevedad posible. Luego, hoy en día hay sanciones ya aplicadas para quienes no cumplan con dichos nombramientos y creaciones del sistema institucional. A la fecha no tenemos todavía algún resolutivo, pero sí deberían de estar en camino los procedimientos de aquellos que no tienen su sistema institucional de archivos.
¿Por qué? Porque ya se venció el 15 de diciembre de 2019 y por lo tanto las contralorías, los órganos internos de control, debieron haber iniciado el procedimiento correspondiente. Ahorita no tenemos conocimiento todavía de alguno que sea resuelto. Esperemos que pronto o tengamos sistemas institucionales de archivos o tengamos el porqué de no los tenemos. En un archivo histórico podemos tener información confidencial que no se deba entregar. No, acuérdense, archivos históricos, lo vimos en el primer taller, su naturaleza es que son públicos. Todo lo que tenga datos personales sensibles y que tenga un valor histórico debe de mantenerse en el archivo de concentración. Eso lo vimos en el primer taller y está fundamentado en el artículo 36 de la Ley General de Archivos. Luego, me preguntan, ¿con qué se recomienda limpiar área donde hay documentos? Esto deriva de un diagnóstico. Necesitamos saber qué mobiliario se tiene, qué condiciones ambientales se tienen, la humedad, la temperatura y de forma general, ¿qué les puedo recomendar sin conocer sus archivos? Que tengan una aspiradora profesional, porque muchas veces con trapos mojados limpian las cajas. Entonces es mejor con una aspiradora profesional para poder controlar el aire, como se dice, limpiar toda la cuestión de polvo que se acumula en los estantes, en las cajas. Pedirle por favor al personal de intendencia que no arrojen cubetadas de agua porque nos ha pasado mucho. Pero es una cuestión que se tiene que analizar. No te podría decir si utiliza este limpiador o utiliza este instrumento porque sería como muy irresponsable de mi parte. Y bueno, si alguna pregunta me llegara a faltar, no sean malitos, mándenmela a mis redes sociales, ahorita se las pongo para yo darles contestación. Sin ningún problema, estoy atenta a todo las redes sociales. Vamos a empezar con el taller, porque ya me llevé mucho tiempo con preguntas. A ver, todas las preguntas que vayan resultando de este taller, vemos la forma con Durango, ya sea de elaborar alguna ficha o algo, para contestarlas. Si no alcanzo a advertirlas, porque luego son muchos comentarios. Ahorita ya tenemos 500 personas, entonces no es fácil, créanme, yo estoy viendo las imágenes, viendo el chat, viendo las diapositivas, entonces trato de hacerlo mejor. Seanme pacientes, por favor. Y vamos a iniciar con este tercer módulo. Quiero comentarles que, bueno, ya en el primer taller vimos todo lo general, los términos de la ley, los que ya se nos vencieron, todas las obligaciones que se imponen y qué tenemos que empezar a hacer. En el segundo módulo vimos la cuestión de estructura y roles con la finalidad de conocer qué es lo que tiene que hacer cada uno de nosotros para poder empezar a empujar ese engranaje. ¿Y cuáles son los roles? ¿Qué facultades nos da la ley? ¿Qué obligaciones tenemos que cumplir? Ahora, en este tercer taller, cierra este engranaje, porque aquí vamos a conocer quién nos va a vigilar que cumplamos con todo lo que vimos en el taller 1 y en el taller 2. Entonces, con esto finalmente creo que se cierra el módulo y tenemos a determinadas personas encargadas, conforme la ley, que van a vigilar que cada uno de nosotros cumplamos con lo que se ordena en la ley general. Y de esta forma, tener una ley que sea práctica, no solamente una ley bonita, pero que no se cumpla, que fue lo que en muchos estados sucedió con sus legislaciones locales, que no había que reforzar o que obligara a las estructuras a actuar. Vamos a ver entonces, me voy a la siguiente diapositiva. La Ley General de Archivos, en su artículo 12, nos dice que los sujetos obligados deben mantener los documentos contenidos en sus archivos, en el orden original, y que deben de cumplir con estos procesos de gestión documental. Son procesos que incluso vamos a ver, a definir ahora en el taller de este jueves, por eso es bien importante que lo tomen, que tiene que ver con la organización, con la consulta, con la valoración documental, con la disposición, con la conservación. Y precisamente hay una confusión, y se los quiero comentar en confianza. Muchos sujetos obligados en materia de transparencia
creen que los órganos garantes vamos a verificar sus archivos, porque de cierta forma hemos venido trabajando con ellos el tema y porque de cierta forma hemos venido verificando sus obligaciones de transparencia y hemos venido verificando en cuestión de datos personales. Entonces me preguntan, ¿y por qué no nos van a verificar en archivos? Si hemos estado con ustedes en los talleres, revisando los temas, viendo lo de la iniciativa de ley, les platico. ¿Quién realmente vigila el estricto cumplimiento de la Ley General de Archivos? A ver, voy a recordar aquí y me voy a regresar tantito. Si bien es cierto que los órganos garantes, es algo que señalé en el taller 2, estamos bien metidos en el tema de archivo por muchas cuestiones, principalmente porque sin la gestión documental y sin los documentos nosotros no podemos garantizar dos derechos humanos, que son el de derecho de acceso a la información y la protección de datos personales, y porque la propia Ley General de Transparencia habla de la obligación de documentar, y porque la propia Ley General de Transparencia habla de una falta de los servidores públicos cuando estos no documentan. Sin embargo, en sí no somos competentes. En lo general, que era lo que les comentaba, en lo general, ¿por qué en lo general? Porque hay institutos que sí tienen la facultad, por ejemplo, San Luis Potosí, su constitución les otorga la facultad. Morelos también tiene facultades en relación con archivos municipales. En leyes que se han armonizado, por ejemplo, en la de Jalisco, aquí tengo de hecho la de Jalisco porque les digo que estamos revisando todas las iniciativas. La de Jalisco ya se aprobó, sin embargo la impugnó el INAI por esta cuestión, porque Jalisco en su artículo 115 señala que el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales y también la Comisión de Derechos Humanos, o sea, van dos, serán vigilantes del cumplimiento de la ley. Entonces, estas leyes en las que se establecen facultades, a los órganos garantes para verificar el cumplimiento de la Ley General de Archivos fueron impugnadas por el INAI porque aducen que ellos no tienen competencia. Es una cuestión que hay que esperar a que resuelva la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es una cuestión de mucho análisis, incluso de temas para quien no tenga tema de tesis, es una cuestión que hay que analizar, es muy importante, el por qué los órganos garantes podríamos o no tener esa calidad de verificadores en materia de archivos, ¿no? La cuestión aquí es que la Ley General de Archivos es muy exacta y muy precisa y señala en su artículo 12 quiénes sí están facultados para vigilar el estricto cumplimiento de la ley. A ver, para los que van ingresando, hago un comercial porque ya ingresaron muchísimos más. Recuerden poner su nombre completo en el chat para que les puedan otorgar la constancia correspondiente. Bueno, regresamos a la diapositiva. La Ley General de Archivos, el artículo 12, señala los órganos internos de control y sus homólogos. ¿Por qué sus homólogos? Porque recordemos que los sujetos obligados en materia de archivos tienen diferente naturaleza. Si bien es cierto, todos son sujetos obligados de la ley, unos son sindicatos, otros son ayuntamientos, otros son órganos autónomos, otros son poder ejecutivo, legislativo, judicial. Entonces, a lo mejor no todos tienen como tal un órgano interno de control, pero sí pueden tener una figura que realice la misma función. Por ejemplo, en el tema de los partidos políticos, cada quien lo denomina de manera diferente, pero tienen figuras que crean ellos para tener control interno. Hay dos cuestiones que señala la Ley General en cuanto a estos órganos internos de control y sus homólogos. Uno, que van a vigilar el estricto cumplimiento de la ley, y dos, que van a integrar auditorías archivísticas en sus programas anuales de trabajo. O sea, no hay forma de interpretar el artículo. Los órganos internos de control y sus homólogos son los que van a revisar y van a vigilar el estricto cumplimiento de la ley. Así que los contralores que ahora nos están viendo, los titulares de los órganos internos de control, ojo, porque ya entró en vigor la Ley General de Archivos, entró en vigor en junio de 2019. Entonces, nosotros ya estamos ahorita obligados a realizar estas auditorías archivísticas. Y es, sin duda, y lo digo de manera personal, para mí uno de los pasos más importantes en la actividad que realizan en los sujetos obligados, porque si no tenemos órganos internos de control que vigilen el estricto cumplimiento, va a pasar lo que ahora.
Si no hacen su chamba los órganos internos de control, no vamos a tener y a poder advertir los riesgos, las áreas de mejora, lo que está sucediendo, sancionar a los servidores públicos que no están cumpliendo con lo que señala la ley. ¿Ok? Entonces ya nos queda muy claro, no son los órganos garantes hasta ahora, o sea, necesitamos esperar que la Suprema Corte de Justicia se pronuncie, pero de manera general no son los órganos garantes en materia de transparencia, sí lo son los órganos internos de control y sus homólogos. Entonces, es una tarea más para estos órganos tan importantes y tenemos que revisar muy bien este primer párrafo que señala que vigilarán el estricto cumplimiento de acuerdo con sus competencias. ¿Y eso dónde lo podemos saber o cómo lo podemos saber? Hay que revisar nada más la Ley General de Archivos. ¿Dónde la tengo? Aquí. El artículo 3 de la Ley General de Archivos señala que para la aplicación e interpretación de la ley será conforme a la Constitución, los tratados internacionales, ya se sabe en ese párrafo de memoria. Y también señala que a falta de disposición expresa se aplicará de manera supletoria las disposiciones administrativas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Es decir, tenemos una segunda ley a la cual atender. Ley General de Responsabilidades Administrativas. Y si nos vamos de esa ley, que la imprimí para poder anunciar los artículos, su artículo primero señala que es de orden público y observancia general. O sea que igual que la Ley General de Archivos, nos aplica a todos por igual. Y tiene por objeto distribuir competencias entre los órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de los servidores públicos. Y aquí es donde le encontramos lógica en el por qué entran los órganos internos de control. ¿Por qué? Porque el artículo 9 de esta Ley General de Responsabilidades señala que serán autoridades facultadas para aplicar esa ley los órganos internos de control. Entonces, ¿ven cómo todo tiene una lógica y se cierra el círculo? Entonces, la Ley General de Responsabilidades, a quienes faculta para aplicar esta ley es a los órganos internos de control. ¿Y a qué los faculta? Lo tenemos en el artículo 10. Los faculta a la investigación, substanciación, calificación de faltas administrativas. Cuando se trata de faltas no graves, que aquí los contralores, órganos de control que estén, saben mucho más de ese tema, los órganos internos de control pueden iniciar, substanciar y resolver el procedimiento de administración, de responsabilidad administrativa, que es la palabra correcta. Entonces, vean ustedes el poder que en este momento nuestros órganos internos de control van a representar en los sujetos obligados para que la cuestión de archivos se materialice. Si se trata de faltas no graves, ellos pueden incluso resolver. Es una cuestión que los contralores aquí, si me equivoco, me lo comentan. Pero de esta forma vamos a poder advertir, hay muchos sujetos obligados que me dicen, pues es que instituto no me dices nada y las personas no quieren ordenar los archivos. A ver, ya sabemos quién es ahora la persona facultada para ello y qué facultades tiene conforme la Ley General de Responsabilidades. El artículo 3 de esta Ley General de Responsabilidades también nos señala quiénes son estos órganos internos de control. Y habla de todas las unidades administrativas a cargo de promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control interno en los entes públicos, así como todas las instancias de órganos constitucionales autónomos que conforme a las respectivas leyes sean competentes. Voy a la que sigue. Bueno, no me mantengo aquí porque hay otra pregunta que ya me acordé que me hicieron. ¿Qué pasa con los que no son servidores públicos? Eso es bien importante, porque en los sujetos obligados tenemos algunos que no son servidores públicos. No se preocupen porque la Ley General de Archivos también lo señala expresamente. Son cuestiones, por eso, recuerden que la Ley General es nuestro marco, y de ahí vamos a deducir todas estas cuestiones. El artículo 118 de la Ley General de Archivos señala que todas aquellas infracciones administrativas cometidas por personas que no sean servidores públicos serán sancionadas por las autoridades que les resulten competentes. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a tener que
analizar la legislación de cada uno de los sujetos obligados según su naturaleza para ver qué figura se homologa a este órgano interno de control. Espero explicarme. Por ejemplo, en los sindicatos, que era una pregunta que me hacían, los sindicatos tienen un comité de vigilancia. En los partidos políticos les cambian mucho la denominación, pero también siempre tienen un comité que atiende todas estas cuestiones de control interno. Y tomando en consideración que las sanciones van directamente a las personas, o sea, no se va a sancionar al partido político en sí, no se va a sancionar a todo el sindicato, no se va a sancionar a todo el ayuntamiento, sino que la falta es por persona, es individual, es quien cometió esta infracción o este incumplimiento a la ley. A ver, ahora sí me voy a la que sigue. Ahora, en cuanto al segundo punto, porque ya vimos el primero, de vigilar el estricto cumplimiento conforme a sus competencias, ahora vamos a ver el segundo, que es integrarán auditorías archivísticas, que es la duda que más tienen los órganos internos de control y una preocupación muy grande que entiendo perfectamente, porque me dicen ellos, ¿cómo voy a auditar en materia de archivos si no conozco los términos archivísticos? Si no conozco qué archivos se deben de tener y qué hace cada quien en los archivos. Entonces, por eso el día de hoy vamos a ver esto de la auditoría archivística. La ley general no nos dice mucho, prácticamente nada, porque únicamente nos señala que los órganos internos de control tienen esta obligación, pero no señalan el cómo ni el procedimiento. ¿Por qué no? Porque esto se tiene que legislar en las locales. Ojo, para aquellos, el Instituto de Durango ya tiene su ley armonizada y ya está en una etapa de cumplimiento. Pero aquellos que todavía no la tengan armonizada, chequen bien esto. Hay estados que señalan qué son auditoría archivística, sus etapas, que hay que revisar, qué resultados se obtienen y el procedimiento. Y hay otros estados que únicamente señalan que todas estas cuestiones las va a ver el Consejo Estatal. Entonces, nada más, ojo en qué es lo que creen que pueda resultar mejor. Definitivamente el Consejo Estatal en algún momento va a tener que ayudarnos con todos estos procedimientos, estos criterios, pero creo que mientras más específicos estén los procedimientos en las leyes locales, mejor para los sujetos obligados y para quienes tienen obligaciones, como los órganos internos de control, porque ya no estamos tan perdidos y no tenemos que esperar a determinaciones de otro grupo o de otra estructura. Ok. Vámonos a la otra. No les dije la definición por estarles platicando de las leyes locales, que estoy súper emocionada con las iniciativas. A ver, auditoría archivística. Aquí tenemos una definición que es un conjunto de muchas que leí. Creo que me parece como muy específica y se va a tratar de una herramienta de control, de supervisión que va a permitir consolidar los sistemas. Ahorita vamos a ver por qué. Verificar la eficiencia de sus operaciones, verificar y evaluar el cumplimiento normativo y los procesos de gestión documental. Ahorita vamos a materializar esta definición. ¿Qué es lo que esperamos o cuáles son los objetivos de esta auditoría archivística? Bueno, principalmente tres. En cada legislación local se pueden señalar más, porque les recuerdo que es una facultad de los estados el legislar sobre las auditorías archivísticas, pero como fundamentales pues tienen que estar tres, ¿no? Valorar lo que hace el sistema institucional de archivos, si lo que está haciendo realmente está funcionando o únicamente es una estructura que se creó y está congelada. Dos, la cuestión de evaluar y verificar el cumplimiento normativo, que todas y cada una de las personas que trabajan en el sujeto obligado cumplan con lo que señala la ley. Y por supuesto, verificar y evaluar los procesos de gestión documental, que aquí es donde los órganos internos de control tendrán que cursar este taller del jueves, otro comercial. ¿Por qué? Porque les vamos a explicar con punto y coma cuáles son estos procesos de gestión documental y que es complicado. La materia de archivos es complicado y es cansada. Entonces, estamos tratando de buscar la manera más amena
de darles a conocer todo este contenido, porque finalmente todos estamos obligados. Y ahorita quienes no hemos estado realizando esto, estamos en un incumplimiento. Ahora, déjenme quito la pantallita. ¿Cómo lo vamos a ir haciendo? ¿Cómo vamos a ir realizando esta auditoría? Bueno, podemos hacerlo a través de entrevistas al personal. Obviamente tienen que estar involucradas las áreas coordinadoras, las áreas operativas, la inspección física para revisar realmente cómo están los archivos, los 3 archivos, y la revisión de documentos. Y estos son los niveles que se buscan en una auditoría archivística. Estos niveles los podemos encontrar. El AGN tiene una guía para la auditoría archivística que ahorita voy a volver a retomar. Hago hincapié en que es una guía previo a la reforma. Por eso les comentaba que seguramente tanto Consejo Nacional como consejos estatales retomarán este tema para actualizar. ¿Por qué ya se tenía una? Porque en la Ley Federal de Archivos ya se manejaba el tema de auditorías. Sin embargo, en los estados era desconocido el tema. Bueno, en la mayoría, no en todos. No en todos. San Luis Potosí sí realizó auditorías archivísticas. Estos 3 niveles, el primero, que es el estructural, tiene que ver con verificar que el sistema institucional de archivos esté formalmente establecido, que es algo que ahorita no todos cumplimos. No tenemos un diagnóstico en general. Quien lo pudiera crear es el AGN. Los órganos garantes no tenemos como tal competencia. Y bueno, y también trata de regular los procesos técnicos con los que opera cada uno de los archivos. Luego tenemos, pueden ver aquí en el punto 2, un nivel documental que tiene que ver con la elaboración y actualización de todos los instrumentos de control y consulta. Y luego un nivel normativo para revisar el cumplimiento de todas las disposiciones emanadas tendientes a regular la producción, el uso y el control de toda la documentación. A lo mejor ahorita es un poco complicado como imaginarnos la auditoría, pero les traje un ejemplo. Entonces ahorita va a ser mucho más sencillo aterrizar todo esto que les estoy comentando, más si no tenemos esta especialización en técnica archivística. A ver, ¿qué es lo que buscamos de esta auditoría? ¿O por qué vamos a hacer las auditorías? Hay varias cuestiones. Primero, queremos y buscamos tener un control preventivo. O sea, tener observaciones pendientes a verificar la gestión documental y toda la administración de archivos, para que también se verifique que estos programas anuales de los que platicamos en el segundo taller que elabora el coordinador de archivos se cumplan. Por ello les comentaba, sean muy realistas en lo que comentan, en lo que señalan o especifican en estos programas anuales. ¿Por qué? Porque van a ser revisados. Otra cuestión que tiene que ver mucho con la cuestión de contralorías, y ellos lo entenderán perfectamente, los riesgos, el identificar riesgos que puedan correr los archivos. En pocas palabras, prevenir que algo les pueda pasar a cualquiera de los 3 archivos que tenemos. Luego también buscamos tener un control correctivo, que aquello que estemos haciendo mal se corrija, quede plasmado en el acta respectiva y lo corrijamos y tengamos tiempos y semáforos. Eso es muy importante, tener nuestros tableros de mando. El control sobre la gestión documental, con la finalidad de que cada vez nuestros procedimientos se vayan perfeccionando y poder garantizar el ciclo de vida de los documentos. Y finalmente, uno bien importante, y que pocos han escuchado, tiene que ver con el control del ejercicio presupuestal derivado del fondo. ¿Cuál fondo? Bueno, pues derivado a que de los diagnósticos se advirtió que los archivos no cuentan con lo suficiente para poder mejorar sus áreas, implementar programas, capacitaciones. El artículo 82, déjame traigo mi ley, el capítulo 7 de la Ley General de Archivos habla del Fondo de Apoyo Económico para los Archivos y obliga a que cada entidad federativa prevea la creación y administración de un fondo de apoyo económico cuya finalidad
será promover la capacitación, el equipamiento y sistematización de los archivos en poder de los sujetos obligados. Entonces, otro de los resultados que buscamos con la auditoría archivística es que precisamente se tengan estas observaciones derivadas de verificar la correcta aplicación del fondo. ¿Con qué finalidad? Para hacerse acreedor a los estímulos que establece la propia Ley General de Archivos, y que en cada ley se tendrá que legislar. Cada estado tiene que legislar sobre este fondo y lo señala la Ley General de Archivos, ¿eh? Ahora, esto que les comenté, para materializarlo, voy a cambiar las diapositivas por un manual. ¿Dónde lo tengo? Aquí está. Díganme si lo están viendo. Nada más que está al revés, ahorita lo muevo. ¿Sí lo ven? ¿No lo ven? A ver, déjenme les comparto. ¿Ahora sí lo ven? Perfecto. Esto que tengo aquí es una guía que formó el AGN previo a la reforma, a la que hice alusión hace poco. Quería traerles un ejemplo, un formato ya llenado, pero la verdad fue bien complicado porque como no teníamos esta homologación, estaban los formatos llenados de forma muy diferente. Y muchos de ellos, la verdad, la letra ni siquiera era, ¿cómo se dice? No se entendía. Entonces, preferí volver a esta guía. Esta guía la encuentran tecleándola en Google. Déjenme les paso el nombre para que la vean. La volteo. Guía para la auditoría archivística. Creo que ahorita nos puede ayudar para empezar, pero recuerden que estos son temas que vamos a ver ahora con los consejos estatales y el Consejo Nacional, ¿ok? Para que no nos quedemos con esta guía. Es solamente un ejemplo en lo que actualizamos normativa y en lo que actualizamos procedimientos. En esta guía, bueno, habla de los métodos, de los niveles que también platiqué, objetivos, pero a lo que quiero llegar es a los formatos, a las cédulas, les llaman. Aquí está. Déjenme le doy vuelta para que todos lo podamos ver bien. Y tengamos un ejemplo y materialicemos todo lo que vimos ahorita. Y ya vi el reloj. A ver. Estos son los cuestionarios de los que ya les hablaba. Cuestionarios de diagnóstico para la auditoría archivística. Tenemos esta cédula que nos identifica muy bien cuál es el nombre de la institución, dónde se ubica, el código postal, el correo electrónico, los datos del responsable del área de archivos. Esto es lo que tienen que hacer los órganos internos de control o sus homólogos, ¿eh? Ojo, está pesado, pero créanme que si los órganos internos de control realizan esta auditoría, de ahí van a poder obtener toda la información de qué anda mal en el sujeto obligado. ¿Por qué? Porque los documentos son la base de nuestro actuar. En los documentos ustedes pueden identificar qué se hizo bien y qué se hizo mal o qué no se ha hecho. Entonces, teniendo esta auditoría, lo demás se les va a facilitar muchísimo. El que el sujeto obligado tenga sus archivos organizados y el que empecemos a implementar todos estos procedimientos para la debida gestión documental va a transformar la administración pública. Estos, por ejemplo, es una ficha. Aquí tenemos los datos del responsable del área coordinadora de archivos, los niveles de estudio, si cuentan con experiencia, si cuentan con nombramiento, porque lo que les comentaba cuando iniciamos, el contralor o contralora tienen que revisar que cada uno de los que tienen una designación, por ejemplo, el coordinador de archivos, cumplan con lo que la ley señala. Aquí se va a dar cuenta si tiene experiencia o no. Si no tiene, pues obviamente le va a decir al titular, oye, tu coordinador no debe ser coordinador. Y también se va a dar cuenta si tiene nombramiento o si es el de la unidad de enlace. Y también obviamente que el contralor va a tener que emitir una recomendación. Y esta observación, que es lo que, según yo, lo correcto, en términos, ¿sí, verdad? Sí. Esta la va a hacer a muchos sujetos obligados, porque actualmente al no tener estructura y dinero, estamos dando nombramientos a personas que ya están en la institución para desarrollar esta tarea de coordinados de archivos. Así que en su momento tendremos que atenderlas y ver cómo le vamos a hacer.
Por ejemplo, aquí, integración de expedientes, total de expedientes que se tienen en el archivo de trámite. Ahorita, a ver, alguien dígame cuántos tienen en su archivo de trámite. Realmente pocos tienen estos datos identificados y lo deberíamos tener día con día. Los que se generan, los que hay en el archivo de concentración, los que hay en el archivo histórico, en qué soporte se encuentran, la integración de expedientes de archivo, si se han establecido criterios. Recuerden que el coordinador puede establecer criterios. Cómo se difunden las exposiciones, si tenemos expedientes electrónicos, si la institución lleva un control de expedientes y documentos electrónicos. Esto es bien importante porque por el uso de tecnologías, mucha de la información ya la tenemos de manera electrónica. Si se imprimen los expedientes electrónicos, si se integran en un expediente de archivo de papel. Ahora, por ejemplo, vamos a una etapa 2, instrumentos de control y consulta archivísticos. Si contamos con el cuadro general de clasificación, quién elaboró el cuadro, y aquí nos damos cuenta si está funcionando este sistema institucional, si el cuadro de clasificación es por funciones, por organigrama, orgánico funcional, otro. Todas estas cuestiones las vamos a ver el jueves para que estén bien pendientes del taller nacional. Y los expedientes de archivo están organizados conforme al cuadro general de clasificación archivística o cada quien los organiza como Dios le da a entender. Si tenemos el famoso CADIDO, validado por el AGN, eso es súper importante, que su CADIDO esté validado por el AGN. ¿Qué autoridad elaboró el catálogo de disposición documental? Si la institución cuenta con la guía simple de archivos actualizada. O sea, cada uno de los aspectos que la Ley General de Archivos establece. Luego, por ejemplo, nos vamos con toda la cuestión de descripción documental. Si cuentan con carátula, los expedientes, si la carátula, qué elementos contiene, porque son cuestiones que tenemos que ir homologando, que tenemos que ir perfeccionando en cada uno de los sujetos obligados. Cómo se realiza la descripción del expediente, viene toda la cuestión del programa, calendario de transferencias. Son muchísimas preguntas, es muchísimo trabajo, pero va a valer la pena, se los prometo. Si se toman en cuenta los periodos de reserva correspondientes a la información clasificada. Vean, institución se ha establecido criterios específicos para la conservación de la información, lo relacionado a bajas documentales, ante quién se solicita la autorización para la baja documental, que es un tema que ya vimos. Entonces aquí los órganos internos de control van a verificar que realmente estemos respetando los procedimientos señalados en la Ley General de Archivos y que cumplamos con todas las bases y principios que señalan. Luego vienen los capítulos de conservación y preservación de los archivos. Luego vienen las cuestiones de la tecnología. Ojo, aquí muchos sujetos obligados no vamos a salir muy bien, porque muchos no tienen ni equipos de cómputo, muchos no tienen equipo para digitalizar, muchos no tienen equipo para reproducir. Y es una cuestión que esperemos se resuelva un poco con el fondo del que hablaba hace ratito. Si nosotros digitalizamos y tenemos un programa de digitalización, luego tenemos que analizar la cuestión de la organización estructural. Si hay un área coordinada de archivos, si esta área está representada dentro del... Bueno, esto ya no. Les digo que esto es previo a la reforma. ¿Cuántas unidades administrativas hay en la institución? ¿Cuántos archivos de trámite hay en la institución? Muchísimas. Si los archivos están integrados formalmente en este sistema institucional, que es lo que ya tuvimos que haber hecho. Si tenemos un archivo de concentración, que aunque no lo crean, muchos sujetos obligados no lo tienen, y ahorita están en ese proceso. Si el archivo de concentración está formalmente integrado en el sistema institucional. Son muchísimas preguntas. Entiendo que va a ser una labor maratónica para los órganos internos de control, porque además de que uno tiene que aprender de técnica archivística, es una obligación anual. Entonces, lo tenemos que hacer cada año. También hablamos de los recursos humanos. Aquí vamos a poder advertir algunas áreas de oportunidad en los propios sujetos obligados. ¿Cuántas personas realizan la tarea de archivo?
Vean, esta pregunta tiene que ver con muchas de las que me hicieron. Si el personal que trabaja en el área coordinadora desempeña otras labores. Entonces, de todas estas preguntas vamos a tener al final observaciones y cuestiones que cumplir. ¿Cuántas personas trabajan? ¿Qué porcentaje de jornada laboral invierten? ¿Cuántas personas trabajan en los archivos de trámite? Y así nos vamos con cada uno de los archivos, cuántos trabajan en cada archivo, el porcentaje, el nivel de escolaridad de los servidores públicos. Luego nos vamos con la cuestión de infraestructura, que es otro de los puntos que los sujetos nos han obligados, nos han platicado, que pues no tienen sistemas de ventilación, no tienen sistemas eléctricas adecuadas, no tienen espacio suficiente, tienen plaga los documentos. Y aquí vienen también todas esas preguntas. Si cuentan con equipo contra incendios, contingencias. Preguntan, ¿el sistema de ventilación es aire acondicionado, ventanas, no cuenta con ventilación? Y todas estas cuestiones son las que finalmente cuando ya las cumplamos, vamos a poder hablar de que tenemos nuestros archivos conforme la ley general lo señala. Si se fijan, es un tema muy cansado, es un tema que también implica saber mucho de técnica archivística. Aquí hablamos ya de la planeación del desarrollo archivístico, del préstamo y consulta de la información. Más adelante tenemos la normatividad en materia de archivos y transparencias, y tenemos reglamentos. Y vamos a tener como resultado este tipo de cédulas. Ahorita les vuelvo a señalar para los que entraron, es un ejemplo. Los consejos nacionales y estatales tendrán que analizar esta situación para homologar los procedimientos en toda la República, pero es bien importante que ahorita que ya los contralores, los órganos internos de control en general y sus homólogos conocen que tienen esta obligación, comiencen a capacitarse. Tomen los talleres para conocer términos archivísticos, cuáles son los archivos, qué obligaciones tiene cada uno, con la finalidad de que cuando ya lleguemos a este punto de empezar a hacer las auditorías archivísticas, ya tengamos un gran avance. Así que aprovechemos ahorita. Aquí están las cédulas que tendrán que realizar los órganos internos de control. Vienen los procedimientos, actividad, los hallazgos, los comentarios. Y por acá, más adelante, todos estos vínculos ahorita se los paso para que los tengan. Tenemos ya las recomendaciones del órgano interno de control. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Quién lo elaboró? ¿Quién lo revisó? Y la recomendación es que derivado de estas recomendaciones hagamos un control de mando para ir supervisando que cada uno de los servidores públicos o de las áreas o de los archivos, conforme ustedes lo quieran organizar, cumplan con lo que se les señala. Caso contrario, pues se tendrán que iniciar los procedimientos correspondientes. Ya vimos que ellos tienen facultades para iniciar procedimientos e incluso para resolver cuando son sanciones no graves. Y finalmente, quiero tocar un tema que no es precisamente este taller, pero lo han estado preguntando mucho. Déjenme traigo mi ley. Que tiene que ver con las infracciones administrativas y los delitos en materia de archivos. Porque si no cumplimos con esto, ¿en qué va a derivar? ¿O qué va a pasar? ¿O qué me va a pasar a mí como servidor público? La ley establece en su título primero un listado de todas las infracciones administrativas. O sea que ya tenemos, ahora sí que con este apartado de la Ley General de Archivos se cierra toda la pinza y podemos proteger todo el patrimonio documental con un esquema sancionatorio. Y, por ejemplo, en el 116, algunas de las cuestiones señalan transferir a título oneroso gratuito la propiedad o posesión de los archivos, impedir o obstaculizar la consulta de documentos, actuar con dolo o negligencia en la ejecución de medidas de índole técnica, administrativa, ambiental o tecnológica, el sustraer, divulgar, ocultar, alterar, mutilar los documentos de archivo, el no publicar. Esto también está como una sanción, como una infracción, perdón, el no publicar el catálogo de disposición documental, el dictamen y ya lo habíamos dicho, el acta de baja documental.
cualquier otra omisión que contravenga todo lo señalado en la Ley General de Archivos. Y para corroborar, aquí el artículo 117 de esta Ley General de Archivos nos señala que aquellas personas, servidores públicos que cometan estas infracciones van a estar sancionadas conforme lo vimos por estos órganos internos de control. Hay que distinguir de las sanciones graves y no graves, porque las sanciones no graves pues sí pueden resolver los órganos internos de control, y las graves, si hay algún controlador, sino que me corrija, se tienen que ir al tribunal correspondiente, ¿no? Y también hablan el 118, ya lo señalé también, de aquellos que no son servidores públicos. Entonces, como no son servidores públicos, además de señalar que tendremos que revisar la legislación correspondiente, también señala las multas. Aquí, ojo, porque en el caso de los servidores públicos, tenemos la Ley General de Responsabilidades que señala que pueden amonestarlos públicamente o de manera privada, los pueden suspender de su empleo, los pueden destituir de su empleo. ¿Qué más? Las sanciones graves que serán impuestas por el tribunal cuando eres servidor público va de la suspensión de 30 a 90 días, la destitución, la inhabilitación que va de 3 meses a 20 años, ojo, 20 años, y sanciones económicas que van hasta 2 veces el monto de los beneficios que se obtuvieron con la conducta indebida. Pero para aquellos que no son servidores públicos, que están en el artículo 118, son diferentes sanciones. La autoridad competente, tendremos que analizar aquí en la autoridad competente conforme a la naturaleza del sujeto obligado, puede imponer multas de 10 hasta 1.500 veces el valor diario de la unidad, medida y actualización. Y claro, tiene que haber todo un proceso de individualización de la sanción, que viene la gravedad de la conducta, los daños y perjuicios, la reincidencia. Otra cuestión bien importante. Ya señalé que los congresos van a emitir todos los procedimientos para verificar el incumplimiento de esta ley, pero no me quiero ir sin señalarles que también tenemos un título segundo que tiene que ver de los delitos contra los archivos. Nos especifica 5 fracciones. La primera tiene que ver con sustraer, ocultar, alterar, mutilar, destruir o inutilizar total o parcialmente información o documentos bajo el resguardo. Trasladar fuera del territorio nacional documentos considerados patrimonio documental de la nación sin autorización del Archivo General. Mantener injustificadamente fuera del territorio nacional documentos considerados patrimonio documental de la nación. Destruir documentos considerados patrimonio documental, y también nos señala muy en específico cuál es la sanción. O sea que ya no tenemos que interpretar. Ya la Ley General de Archivos nos dice quién te va a vigilar, cuáles son las facultades del que te va a vigilar, qué sanciones te pueden poner, sea servidor público o no, y también qué delitos se pueden acreditar y cuáles van a ser las sanciones si tú cometes este delito. Si tú cometes alguno de estos delitos, te pueden, aquí viene, en el artículo 121, para que lo tengan anotado, será sancionado con pena de 3 a 10 años de prisión, cuando se acredite alguna de las cuestiones que les acabo de señalar. Y multa de 3,000 veces la unidad de medida y actualización. ¿En cuánto está el UMA ahorita? Como en 84, 87. A ver, alguien dígame. ¿Cuánto, Luz? A ver. No, a ver, UMA. Valor del UMA. Aquí está. Está 86.88. Entonces, vamos a multiplicar 86.88 por 3,000. 200, no. Por 80. 260,000 pesos. Entonces, recuerden que las sanciones son individualizadas, las paga uno, el que cometió
el delito en este caso, o en su caso de la infracción al que acreditó haber incumplido con la ley, ¿ok? ¿Qué más tengo que decir? Bueno, creo que hasta aquí terminé el día de hoy. Ah, mira, aquí alguien me señalaba en el chat, 85 más o menos. 85 más o menos. Así es, Gustavo. Por el momento es todo. Les voy a poner ahorita los vínculos. A ver, les voy a poner el vínculo de este que estoy utilizando como ejemplo para que lo tengan y lo puedan analizar con calma los órganos internos de control. Ya lo tienen aquí en el chat. Les vuelvo a repetir que es solo un ejemplo. Es una tarea maratónica la que van a tener los órganos internos de control, porque de ellos deriva el cumplimiento de esta Ley General de Archivos. Por supuesto, alguien acá también arriba comentaba que no hay que perder de vista que para aplicar los procesos sancionatorios se debe acreditar el cumplimiento de las disposiciones, los apoyos otorgados, las condiciones en las que se opera. Efectivamente estamos trabajando bajo un principio de gradualidad y eso lo estamos viendo ahora. Recuerden que ahora que se nos venció el término de los sistemas institucionales, el Archivo General de la Nación emitió un comunicado en donde precisamente le pide a los órganos internos de control que sean sensibles con el asunto, porque no todos los sujetos obligados no han conformado su sistema porque no quieren, sino porque no pueden. No pueden cambiar la estructura y no tienen dinero. Entonces, tiene toda la razón, hay que trabajar bajo un principio de gradualidad y son todos estos temas los que van a llegar al Consejo Estatal. Por ello les comentaba de la importancia de las personas que conforman este Consejo Estatal, porque en ellos van a aterrizar todos los problemas que se tengan en la entidad y tendrán que emitir los criterios, las recomendaciones, los procedimientos, los lineamientos, los criterios necesarios para que los sujetos obligados estén en condiciones de cumplir con nuestra ley general. Entonces ya tenemos qué es lo que nos obliga la ley, cómo empezar a hacerlo, qué nos toca hacer a cada uno, cuáles son nuestros roles, quién nos va a vigilar, cómo nos va a vigilar y qué va a pasar si no cumplimos con la ley. Yo hasta aquí la dejo. Les agradezco infinitamente en primer lugar a las comisionadas de Durango, porque sé que fue un trabajo maratónico el organizar este taller en atención a las personas, a la cantidad de personas que han estado escuchándonos. Agradezco a los que nos escuchan porque sé que son temas pesados, son temas muy cansados. Los términos archivísticos a veces nos cuesta trabajo entenderlos, pero para ellos, y ahorita que ya son más personas, los vuelvo a invitar este jueves, no sé ni qué día es el jueves 28. Jueves 28, a partir de las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde, vamos a tener un taller nacional de archivos y vamos a ver todos estos temas que ahorita estamos platicando. Aquí tengo la invitación, la voy a hacer conocer en redes sociales, también Durango ya la tiene. Vamos a tener varios módulos. El primer módulo tiene que ver con el marco normativo. El segundo módulo tiene que ver con gestión documental en los sujetos obligados. El tercer módulo tiene que ver con los instrumentos de control y consulta archivística, que es algo que me han preguntado mucho, que dónde pueden tomar ese taller. Ah, miren, ya me lo pusieron aquí en pantalla. Muchas gracias. Y en este módulo 3 vamos a ver todos esos aspectos que hemos venido mencionando. ¿Qué es el cuadro general de clasificación? ¿Cómo lo vamos a hacer? El catálogo, el famoso CADIDO, es el catálogo de disposición documental, las guías de archivo documental, los inventarios de archivo, las obligaciones de transparencia. Vamos a tener un cuarto módulo que tiene que ver con todo este proceso de armonización. Y en cada módulo tenemos sesión de preguntas y respuestas. Así que estoy segura que nos vamos a prolongar un poquito más de las horas que nos están dando, pero para nosotros es un gusto el poder apoyarlos en este proceso, algunos de armonización y algunos ya de implementación, y tratarlo de hacerlo, vuelvo a repetir, de la manera más amena. Yo me despido por esta ocasión, luego les doy a conocer algunos otros planes que ya tenemos en la Comisión de Archivos y Gestión Documental, y agradezco nuevamente todo el interés que le dieron a este taller. Muchas gracias, Lucy. A ti, Arely, muchísimas gracias.
Gracias, gracias. No estaba aquí el micrófono. Areli, agradecerte infinitamente. Pau tiene un mensaje que darte antes de despedirnos y Lucy también. Maestra, muchísimas gracias. Te queremos agradecer sobre todo el tiempo, la paciencia que has tenido en estos módulos porque sabemos que no es fácil, es otra dinámica para impartir estos temas tan interesantes, también tan complejos, sobre todo por tu disposición. Sabemos que aún tenemos todos muchísimo trabajo que realizar, pero qué mejor que contar con el apoyo de los especialistas como es este caso, que nos has brindado tu tiempo para realizar este taller de archivos y gestión documental en estos 3 módulos. Te agradecemos infinitamente que nos hayas compartido tu experiencia y tus conocimientos. Y pues a nombre de mis compañeras, Alma Cristina López de la Torre y Luz María Mariscal Cárdenas, y tu servidora, que integramos el Consejo General del Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales, te queremos otorgar el presente reconocimiento de forma virtual, pero con la mejor de las intenciones, maestra Arely Yamilet Navarrete Naranjo, por tu excelente exposición del taller Archivos y Gestión Documental, que fue desarrollado los días 14, 21 y el día de hoy, 26 de mayo de 2020, con una asistencia, mi estimada Arely, de 711 participantes. Te agradecemos mucho, te abrazamos a la distancia y te mandamos un saludo grandísimo. Esperamos que este haya sido el primero de muchos talleres, Claro. pláticas, porque van a seguir surgiendo dudas. Muchísimas gracias. Claro, no, al contrario, gracias a ustedes y lo platicamos con Alma. A lo mejor este taller fue muy general y el lenguaje fue muy coloquial para aquellos que ya conocen un poco más de archivística o que están ya en los archivos de concentración históricos, que son los que están más capacitados en la materia, pero era tan general el público, había algunos con los que teníamos que empezar de cero, que tuve que usar el lenguaje más general posible. Discúlpenme a los técnicos en archivística que a lo mejor algunas palabras me decían, eso no se dice. Bueno, pero estoy tratando de darme a entender para todos. Espero haya sido muy claro. Ya verán luego nuevos planes con el Instituto de Durango. Muchas gracias. Lucy. Arely, pues agradecerte profundamente tu apoyo, el que nos hayas compartido de tu capacidad y tu experiencia en este tema. Seguramente vamos a seguir haciendo cosas juntas. Muchas gracias y gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias a todos. Quédense en casa. Recordarles nada más que si tienen alguna pregunta, por favor utilicen las redes sociales de nuestra querida Arely, que ella estará al pendiente de dar respuesta puntual a todas sus preguntas. El día de hoy, por cuestiones de tiempo, pues va a ser complicado, pero en sus redes sociales ella estará muy atenta de dar respuesta. Aquí les dejo, bueno, creo que ahí las pueden ver. Ahí las pueden ver, ¿verdad? En las redes sociales. Así Tienen es. el correo de la comisión. El teléfono, ese sí no lo pongo a disposición porque estamos trabajando en casa. Entonces pueden usar el correo electrónico o cualquiera de las 2 redes sociales. Están a disposición para cualquier cuestión en la que podamos apoyar, ya sea de manera personal, ya sea a través de la Comisión de Archivos y Gestión Documental o incluso a través del propio Sistema Nacional de Transparencia. Muchísimas gracias, querida Arely. Y bueno, estaremos al pendiente de los próximos talleres que daremos. Por supuesto, estamos todos muy interesados en ellos y obviamente contar con tu valiosísima y toda la experiencia que has adquirido, querida Arely. Y agradecerles infinitamente a todas y cada uno de ustedes, todos y todas de ustedes que han estado con nosotros durante estos 3 módulos, a todos los estados que se inscribieron, a todos los países que nos acompañaron, a todos nuestros compañeros de los municipios de Durango que tanto esfuerzo han estado haciendo con este tema de en muchos lados no tenemos el internet disponible. Gracias a todos por estar participando activamente en todas nuestras pláticas. El próximo 4 de junio tenemos otra charla muy interesante respecto a las fake news y esta estará impartida a cargo de nuestro querido comisionado Salvador Romero Arely, que tanto conocemos. Y bueno, estamos pronto a invitarlos ya de manera directa. Gracias, gracias a todas y a todos. Buenos días todavía, sí, buenos días. Buenos días a todos, muchas gracias. Gracias.